we have simultaneous translation into English, which you can activate from the Zoom toolbar. Estamos muy felices de contar con su presencia para cerrar esta semana que ha estado llena de profundas reflexiones y discusiones cruciales. Recordando que durante el primer día reflexionamos sobre la transformación del sistema financiero internacional y su papel clave en la lucha contra la crisis climática. El segundo día nos adentramos en la urgencia de reformar las instituciones financieras internacionales y cómo abordar el problema de la deuda específicamente en el sur global. El tercer día estuvo dedicado a las políticas fiscales y la reforma financiera con un enfoque especial en Latinoamérica. Y el día de ayer, en el cuarto día, analizamos la transformación del sistema financiero nacional. Abordamos casos de países como Chile y México. Además, hablamos sobre el tratamiento de la deuda y la alineación de los flujos financieros en Colombia y Ecuador, destacando también el liderazgo de Brasil rumbo a la COP30. Finalizamos con la presentación del Fondo Sostenible de Nacional Financiera, el cual es un verdadero proyecto transformador en México. Les recordamos que si se perdieron alguna de estas sesiones, todas están disponibles en nuestro canal de YouTube. El día de hoy nos enfocaremos en un tema esencial: el sistema financiero desde un enfoque de derechos, equidad de género y justicia. Abordar este tema sin duda es fundamental porque la transformación del sistema financiero no solo debe centrarse en la eficiencia económica, sino en cómo puede reducir desigualdades, garantizar y respetar los derechos humanos y, por supuesto, integrar las necesidades de las comunidades. Para abrir esta sesión, voy a dar la bienvenida a Carla Mas, asesora senior en Climate Action Network para América Latina. Carla, es un honor tenerte con nosotros. Adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Janet, por la introducción y por permitirme ser parte de esta interesante semana de financiamiento climático y sostenible en América Latina y el Caribe. Como tú decías, yo voy a tener el honor de moderar esta primera sesión del quinto día, sin antes invitarles a todos quienes están en Zoom y quienes siguen por redes que puedan seguir el programa de hoy. Van a ser 4 sesiones sumamente interesantes en el marco que Janet ya nos comentó, por lo que esta sesión es solamente de apertura, habrá otras 3 sesiones más, así que están todos invitados. Hoy tenemos una sesión de 55 minutos, como decía Janet, la reforma del sistema financiero desde un enfoque de derechos, equidad y justicia, y para esta sesión me acompañan 3 panelistas de lujo. Vamos a tener una sesión en la que voy a dirigir una pregunta específica a cada uno de estos panelistas y luego esperamos responder preguntas desde el público, así que también invitarles desde ya a dejar sus preguntas en el chat de Zoom o en los otros canales los estaremos recogiendo para poder responder las preguntas al final de la primera ronda. Entonces, a mí me acompañan, y es un lujo tenerles, Alejandro Lozano. Ella es oficial de programa del Global Institute for Economic, Social and Cultural Rights. Ella es mexicana y lleva también discusiones importantes sobre justamente los derechos sociales, económicos y culturales. También me acompaña Ali Zulfikar, él es gerente de programa del Banco Mundial, también con muchos años de trabajo, él es estadounidense. Y por último me acompaña María Emilia Manberti, ella es codirectora del programa del Center for Economic and Social Rights, ella es argentina, así que como verán, un panel compuesto por representantes de distintos países y organizaciones sumamente clave para la conversación de cómo asegurar que de la reforma del sistema financiero global tan importante y urgente frente a la convergencia de crisis que estamos viviendo, asegure que enfoques de derecho, asegure equidad y se establezca dentro de un marco de justicia. Y para dar inicio a la conversación, quisiera invitar a Alejandra a acompañarnos con una reflexión respecto de cómo garantizar que las reformas financieras efectivamente puedan proveer marcos de justicia social y ambiental.
Y eso reconociendo que los efectos y las consecuencias del cambio climático tienen impactos diferenciados en los distintos grupos de la sociedad, pero en particular en comunidades en situación de vulnerabilidad y en grupos como mujeres, niños, jóvenes. Eh, Eso está altamente documentado y la importancia de dirigir reformas que reconozcan estas distinciones es clave para asegurar justicia y equidad. Entonces, Alejandra, si nos puedes acompañar con esas reflexiones. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a los y las organizadoras de esta semana por la invitación y por el espacio para poder compartir esta serie de reflexiones. Creo que yo primero partiría de un concepto muy esencial para saber desde dónde nos colocamos para realizar este análisis, que es de qué hablamos cuando hablamos del sistema financiero internacional. ¿No? Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de un marco de instituciones políticas, normas, prácticas, que en efecto gobiernan este sistema financiero y global, que su principal propósito debiera ser promover la cooperación internacional para lograr la estabilidad financiera y monetaria, habilitar la inversión y el comercio, así como apoyar a un financiamiento estable y a largo plazo para detonar el desarrollo económico, en efecto, combatir la crisis climática y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy en día es que el sistema financiero actual no está a la altura de su mandato, está muy lejos de contar con las condiciones para poder enfrentar los retos de desigualdad, de crisis, no solo climática, sino de manera más amplia la crisis medioambiental, ¿no? Que sabemos que también está compuesta por pérdida de biodiversidad, incremento de contaminación. Y definitivamente lo vemos a partir de las recurrentes crisis financieras, las crisis de deuda. Un poco voy a recapitular lo que se ha conversado durante toda la semana, ¿no? Así como las muy pronunciadas brechas de financiamiento, de los flujos de financiamiento que deberían de asegurarse con el sistema financiero internacional para poder brindar mejores condiciones de bienestar social, económico y ambiental. Y vemos que eso definitivamente no está pasando, ¿no? ¿Y cuáles son algunos de los principales problemas estructurales del sistema financiero internacional que hacen que no pueda cumplir con su objetivo, no pueda cumplir con su mandato? Bueno, principalmente uno de los temas esenciales es los altos costos que los países deben pagar para obtener préstamos, ¿no? Muchos estados deben de invertir sus rentas públicas para pagar sus deudas ante las instituciones financieras internacionales y otros actores en vez de invertir en lo que es realmente indispensable, que son los derechos a la educación, salud, seguridad social y, por supuesto, la atención a la crisis climática y medioambiental. Otro de los temas muy particulares de los problemas sistemáticos que enfrenta el sistema financiero internacional es también la variación significativa en la posibilidad de ciertos países para tener acceso a liquidez en tiempos de crisis. Un ejemplo muy claro, ¿no? La región africana, por ejemplo, solo ha tenido acceso a 5.2% de los derechos especiales de giros que han sido distribuidos en los últimos años y que son indispensables para contar con la liquidez, con la posibilidad de enfrentar momentos de crisis. Otro de los elementos que veo como muy problemáticos es que no hay una inversión sustantiva en lo que podemos denominar como servicios y bienes públicos. El sistema financiero en general es muy limitado en atender realmente la crisis climática y las crecientes desigualdades. Como sabemos, se requieren de trillones de dólares para poder enfrentar este tipo de problemáticas sociales y hoy en día los flujos financieros quedan muy cortos para poder enfrentar la magnitud de las crisis que estamos viviendo actualmente. Y finalmente me gustaría también decir que el sistema financiero internacional también mucho tiene que ver con el comercio, los sistemas y las arquitecturas de comercio e inversión que imponen medidas que lejos de atender las desigualdades las exacerban, ¿no? E impiden en muchos casos transitar hacia economías bajas en carbono. Por ejemplo, los sistemas de arbitraje internacional de inversiones, así como muchos de los tratados de
libre comercio, a menudo imponen limitaciones para que los estados puedan imponer las regulaciones que se necesitan para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, ¿no? Entonces hay una necesidad indispensable de hacer una reforma estructural de lo que implican los marcos de, normativos de comercio e inversión. Y finalmente, y estoy segura que esto es algo que otros panelistas van a tocar en sus intervenciones, es el sistema fiscal, ¿no? La arquitectura fiscal internacional también no cuenta con unos mecanismos suficientes para combatir la evasión y la elusión fiscal, así como los flujos financieros ilícitos, que lo que hacen es que deprivan a los estados de recursos indispensables que necesitan para poder atender las desigualdades, poder respetar, proteger y realizar derechos humanos, avanzar con las agendas de igualdad de género, y eso también representa un problema muy importante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos una reforma muy, muy estructural del sistema financiero internacional que sea ambiciosa, ¿no? Que eh, logre robustecer los flujos de financiamiento climático, que logre ser redistributiva, ¿no? Pensando que los estados más desarrollados y que más contribuyen a la crisis climática y ambiental tienen que liderar esta redistribución de los recursos proveyendo de asistencia técnica, asistencia financiera a los países menos desarrollados y en esa medida, por ejemplo, operacionalizar los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los principios de equidad y también del principio de quien contamina tiene que pagar, ¿no? Tenemos que considerar que el sistema financiero internacional también tiene que brindar flujos de financiamiento de calidad, es decir, que no aumente la deuda pública de los estados, sino que sea un financiamiento público, es decir, que no pongan tanto énfasis en los financiamientos privados que en muchas veces no garantizan justamente, están basados en su posibilidad de obtener rentabilidad, pero no en realización de derechos humanos y atención de desigualdades. Entonces, necesitamos repriorizar hacia los flujos de financiamiento públicos y que no aumentan la deuda de los estados. Necesitan ser accesibles, ¿no? Necesitan poner como prioridad los grupos en situación de marginación, los grupos en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los menores, los pueblos y comunidades indígenas, las personas con discapacidad, son los que menos tienen recursos para enfrentar los impactos de la crisis medioambiental y quienes menos reciben esos flujos de financiamiento. Entonces tenemos que ponerlos a ellos en el centro. Y bueno, otros elementos clave que es que sea transparente, participativa y por supuesto alternativo. Y en esto quisiera nada más dar una última reflexión, que necesitamos que el sistema financiero internacional ya no esté basado únicamente en el objetivo de hacer que las economías crezcan y que el elemento principal para poder medir esa progresión, para poder atender desigualdades, sea la medida clave, sea la medida del crecimiento del Producto Interno Bruto. Necesitamos otros mecanismos que hagan que el enfoque de la economía justamente sea en el bienestar, ¿no? Por ejemplo, en las posibilidades de brindar a más personas acceso a educación, acceso a salud, acceso a servicios públicos esenciales para la realización de derechos humanos, ¿no? El avance de la igualdad de género, condiciones de seguridad y que no nada más sea el crecimiento económico la clave paradigmática para decir que estamos progresando como sociedades y como economía. Entonces yo por ahí lo dejaría ahora y muchas gracias de nueva cuenta por esta invitación. Feliz de seguir compartiendo reflexión. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por lo vasto de tus reflexiones y por invitarnos a pensar no solo en
la multiplicidad de actores que componen, digamos, el sistema financiero global, sino el nivel de las reformas que se requiere, que tiene que ver con reformas de carácter estructural, incluso de cuál es el rol que tiene el sistema financiero, si efectivamente es un rol meramente del sector económico o si tiene un rol de transformador de la sociedad, de cómo nos encontramos en el planeta Tierra, ¿no? Y cuál es y los aspectos de la naturaleza también. Quisiera recordarles a los que nos acompañan que esta sesión, así como todas las que van a venir durante el día, tienen traducción simultánea, así que si están acompañándonos desde el Zoom, por favor vayan a la función, porque nuestro siguiente panelista va a estar hablando en inglés. Yo voy a hacer la introducción en castellano, pero él va a estar compartiendo sus reflexiones en inglés. Y me parece muy interesante ligar justamente esa parte de la respuesta de Alejandra que hace referencia a las distintas instituciones, porque Ali trabaja, es gerente de programa del Banco Mundial, sabemos que es una institución fundamental del sistema financiero global, así que es un gusto tenerte con nosotros, Ali, en esta sesión. Y la pregunta para ti es, si es posible, si hay una ventana de oportunidad para hacer transformaciones en cómo las instituciones financieras operan, para poder efectivamente atender la crisis climática, biodiversidad y tener siempre a la base enfoque de justicia y equidad. ¿Es posible? ¿Qué necesitan para lograrlo? Gracias, Ali, por compartir tus reflexiones. Well, thank you for having me, and it's wonderful to be here. And GFLAC and Sandra in particular have been great collaborators in sort of thinking through a lot of these issues with us. So just for a little bit of context, the World Bank's a big place, so I can tell you who I am in the World Bank. So I head the Global Partnership for Social Accountability, which is the World Bank's dedicated civil society financing facility. It was the first dedicated facility created by the World Bank to directly finance civil society and social sector actors, which is a big deal because, of course, we primarily operate to fund sovereigns and the private sector. And then secondly, I'm the global lead for citizen engagement. So, I'm responsible for thinking through how we drive participatory approaches across our portfolio and how we change our approach to that. So, the renewal of the international financial architecture that's happening, and Sandra, a number of us were in New York just a couple of weeks ago for the Summit of the Future. Alice, sorry to interrupt you. I'm just, receiving a message that interpreters needs you to slow down a little bit. To slow down, okay. Yeah, a little bit, please, because there is like simultaneously interpretation. So okay, yeah, sure, okay. So a number of us were in New York for the Climate Week, and these issues were at the fore of the agenda in New York. And I think a lot of the discussion about the IFI reform is on the quantum of financing, the amount of financing, and it needs to be, but the quality of financing and what makes a better international financial system is key. And that's being discussed too. In fact, really the World Bank is at the vanguard of that discussion. It's the largest international financial institution. It's the centerpiece of the global public financial architecture. So there's a discussion about World Bank evolution ongoing right now with the G7, the G20. There'll be a big discussion in Rio coming up. And a lot of the discussion about better is about how the bank can be more efficient, how it can be more quick, how resources can flow more quickly. But we're also having a discussion about how the better can address the issues that our first speaker was raising. How do we ensure the vulnerable are institution that primarily functions through funding sovereign governments and the private sector? How do we ensure that other actors that ensure the effectiveness of delivery are incorporated into the model? So these are all things we're thinking about right now quite systemically, but I think we do rely on folks like the people attending this session to influence and to think more thoroughly with us about how we do this differently. So one of the things, and it was a good point raised by the prior speaker, is about how do we measure
development and the support from the international financial institutions beyond growth. So the institutions are doing that, right? There's a new corporate scorecard of the bank. The bank's performance is going to be measured across a spectrum of social and economic development outcomes. But that's not enough. One has to realize that even to get to those outcomes, there's so many different areas you need to address that aren't going to be just about raising the number of students attending schools or the amount of healthcare service provision. Even the service delivery and all this is super important. We need to focus on it. But to do it well relies on other things that exist beyond the remit of government. And I think that's where these kinds of networks become important, and how we can, as an institution, support those participatory processes, the representation of those communities, the representation of civil society and other social sector organizations that can work collaboratively with government, with actors like us, to ensure that work is being done well. So in connection to that new corporate scorecard of the bank, which outlines all these technical outcomes the bank will be driving towards, we also have what's being called the organizational efficiency dashboard, which is 20 indicators about how the bank can perform better. And one of those new 20 indicators is going to be on civic and citizen engagement. How does the World Bank work with client governments to make sure we are building those systems to ensure participation happens well, that is systematized, that we work with other actors to ensure the development delivery happens effectively? So that's one thing that'll be measured and reported out on, and we're developing a framework, and we'll have extensive consultations with civil society and other actors as we finalize this and start reporting on this by the spring meetings of the World Bank later this year. And then the GPSA as a fund is sunsetting. We're in the process of setting up a successor facility to GPSA to bring in those kinds of partnerships we need to have to work with actors beyond government. And so it will be called CIVIC, the Civil Society and Social Innovation Alliance. And one of the big pushes we're doing right now is this global initiative, which Sandra helped launch actually, called the Green Accountability Initiative, looking at climate finance in particular. What kind of collaborations with non-state actors do we need to facilitate for government to have a climate finance system from the local to the global level that is more transparent, more participatory, more accountable? Now, this relates to very concrete kinds of activities we need to build on the ground. We're funding some of these activities today around the world. They draw on agreements like in Latin America, the Escazú Agreement, of course, which is one of the most fundamental agreements. It's a model for the world about how we protect these rights better. But you need to systematize and fund this. And it's pennies on the dollar to the larger investments we do. But again, these kinds of activities are not receiving, one, the scale of financing they need to succeed, two, the link with government policies, institutions, and internationally financed programs to do well. An example right now is something we're funding in Brazil with the Instituto Fronteiras, which is developing an open access platform for climate finance to have participatory processes that then empower indigenous and traditional communities in the Amazon to participate in climate finance decision making. So for funds that are flowing from national level budgets to the local level, how organizations participate, how do they have a direct voice, how does that ultimately influence both the decisions of financing and the oversight of how that financing is being delivered. We have a similar initiative in Bangladesh, where another set of organizations is receiving budget to make public budgets climate resilient and build the capacity of local governments and local organizations and citizen groups to advocate for that funding flowing to coastal communities in Bangladesh. I mean, I could go through a litany of examples. Right now, this stuff gets funded, but it's highly fragmented. It's reliant on sort of independent philanthropies, often from the global north, coming in and funding these kinds of works. And they rarely get systematized. So we need, as we reform the international financial architecture, to connect these activities to larger scale public financing. There was, of course, the 100, there's my timer trying to be on time here for you guys. There's so much to discuss right now, but the reality is we have to move beyond ad hocism. And a key part of that will be building this into the DNA of organizations like the bank, and especially the multilateral development banks. The larger issues of what the finance looks like is also going to be important. There is a need for much larger amounts of concessional financing. So the reality is the largest share of public financing will be debt financing. There isn't an ability to mobilize pure grant financing for a lot of activities. I think grant financing is super important, but concessional debt on good terms becomes increasingly important.
so our concessional lending arm, IDA, which is raising a record amount, lends to the poorest countries. I think there is a need for concessional money for middle income countries too. That's also an initiative that the World Bank is working on right now. But how we target that concessional debt, how we ensure it's inclusive, how we ensure we crowd in non-state actors to ensure the effectiveness of both delivery, not only from an accountability standpoint, but also from a solution standpoint, is critical. Let me end with this last word. Right now, we're retooling an international public financing system that thinks of two sets of actors, public sector actors and private sector actors. There's a whole third leg of the stool that we really need to focus seriously on. And the international financial architecture has never been designed to systematically look at that third set of actors. If we want to reach our goals, whether it's climate finance, whether it's traditional sustainable development areas, we can't just let that be the province of bilateral government donors and philanthropies. We really need to think about how to integrate these actors formally into the international financial architecture. That's a discussion we've started today, but we need the support of networks like you and people like you to demand this, to say this is a Recording in progress. Thanks you a lot, Ali, for bringing in all the things that the World Bank is doing to, why not to say it, to change core DNA. Sumamente importante lo que comentaba Ali de la necesidad de trabajar colaborativamente y todos los esfuerzos de la generación de las plataformas multiactor para que efectivamente estas transiciones y estas transformaciones que deben de hacer las instituciones financieras para atender las realidades de los países y las múltiples crisis que estamos viviendo y seguiremos si es que persiste la forma en la que se decide invertir. El Banco Mundial definitivamente es un actor clave en la reforma del sistema financiero global. Como comentabas, Ale, es un actor central en este proceso y por lo tanto se agradece y es inspirador escuchar la transformación que están emprendiendo. Sin eso decir, y creo que hago eco de muchas de las conversaciones que se han presentado en esta semana, de la importancia no solo de tener las reflexiones, los documentos y los marcos de trabajo, sino que avanzar hacia la implementación, asegurar indicadores que nos den cuenta de cómo esto está ocurriendo y cuál es el pace, ¿no? Cuál es la velocidad en la que ocurre. Claramente frente a la crisis de clima, frente a la pérdida de biodiversidad, esto necesita acelerarse. Y con eso quisiera pedirle a María Emilia que nos acompañe para justamente entender con mayor profundidad qué papel desempeñan los derechos económicos, sociales, culturales en la transformación del sistema, cómo estos deben estar incluidos. Y justamente, y con esto te paso la palabra, María Emilia, decía Ali que son parte de la discusión del Banco Mundial en particular, pero no necesariamente son el centro de la estructura. Entonces, por favor, si nos puedes acompañar con tus reflexiones al respecto. Claro, muchas gracias, Carla, y gracias también a GEFELAC por la invitación y el esfuerzo espectacular que han hecho a lo largo de toda esta semana que hoy llega a su último día. Bueno, si pensamos en el papel de los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, voy a referirme como DESCA a estos derechos ahora, en la transformación del sector financiero global, yo creo que podemos identificar un doble rol. Y este doble rol es especialmente evidente en todo lo que tiene que ver con las cuestiones fiscales, las recomendaciones y reglas que derivan de este sistema en materia fiscal, pero son igualmente aplicables a otras esferas de este universo. El primer rol o papel yo creo que tiene que ver con reimaginar la finalidad y el objetivo que tienen las instituciones que hacen parte de este sistema. Y un poco Alejandra anticipaba esto. Parece muy obvio, pero a veces no es tan obvio,
que es necesario movilizar el financiamiento centralmente público para garantizar los derechos económicos y sociales. En el trabajo que hacemos en CIESA resumimos esta idea como que sin recursos no hay derechos, pero los países a nivel global tienen obligaciones de carácter legal de garantizar por lo menos mínimos esenciales de muchos derechos, de muchos DESCA, como atención primaria de la salud, servicios básicos de educación, y esos derechos no serían más que una formalidad en un papel si no tuvieran recursos atrás. Entonces es curioso pensar que entre las finalidades o objetivos habituales que se piensan para las instituciones del sistema financiero global, no se incluyan naturalmente en la garantía o la realización efectiva de los DESCA, ¿no? Muchas veces se piensa esto, como mencionaba Alejandra, en el crecimiento o en determinado tipo de crecimiento o en la relación entre el sistema y las redes de comercio, que son naturalmente finalidades muy importantes, pero creo que hay un objetivo o una finalidad última esencial que incorporar, que son los DESCA. Y acá está el primer papel. Y quisiera anotar un progreso que para mí es muy valioso que sucedió en los últimos años en esta conceptualización de pensar a los derechos humanos como un objetivo de estos esfuerzos y de estas instituciones a nivel de América Latina. Y estos avances, a mi juicio, se vieron reflejados en dos procesos muy concretos. El primero fue el lanzamiento durante el año pasado de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe, la PTLAC. Esa plataforma se lanzó con el objetivo de facilitar un poco la cooperación, el intercambio de buenas prácticas, más específicamente en temas de tributación internacional. Y en la reunión de lanzamiento, digamos, de la PTLAC, los países participantes discutieron inicialmente sobre cuáles deberían ser los objetivos, ¿no?, de esa cooperación. Y acordaron que la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y la implementación efectiva en condiciones de igualdad de los DESCA tenía que ser el objetivo central de esta cooperación. Lo cual, ya les digo, parece algo evidente, pero no necesariamente es lo que se ve cuando se revisan los mandatos y los documentos de creación de muchas de estas instituciones. Y ahí creo que América Latina fue pionera en su primer espacio de cooperación tributaria internacional en identificar este como un objetivo central de la infraestructura que estaban creando. Y la segunda experiencia positiva creo que fue el rol que jugaron muchos de los países, también de América Latina y del Caribe, en las negociaciones actuales hacia una convención marco de cooperación fiscal en las Naciones Unidas. Ese es un proceso que está vigente, para el cual recientemente se aprobaron por su comité de redacción los términos de referencia de la convención, y ahí los países de América Latina ejercieron un liderazgo muy, muy fuerte en lograr lo que fue un hito, creo, en estas demandas por reimaginar el funcionamiento el sistema financiero internacional, y es que lograron incluir entre los objetivos de la convención, según están reflejados en los términos de referencia, el alineamiento de la cooperación tributaria internacional con las obligaciones de derechos humanos que emergen del derecho internacional de los derechos humanos. Yo tuve la suerte de presenciar esas discusiones y fue muy evidente cómo los países de América Latina creían que esta conexión era natural, cómo rápidamente entendían, ¿no?, la relación entre DESCA, la necesidad de financiarlos y el impacto que estos sistemas tienen, incluso en la capacidad de los estados de movilizar recursos para financiar DESCA a nivel doméstico, sea a través de reglas o a través de recomendaciones que se generan en estos sistemas y que impactan luego la toma de decisiones a nivel nacional. Entonces, como para sumar algo en una senda optimista de cómo el cambio puede empezar a verse, aunque sea de manera incremental o gradual. Y estoy consciente de que me quedan dos o tres minutos, entonces voy a referirme brevemente al segundo papel o rol que yo creo que pueden tener los DESCA en este ejercicio de transformación. Y ese segundo papel es que estos derechos dan pautas sobre cómo debería ser esa transformación. Y esas pautas son de carácter legal, obligatoria, tienen alguna naturaleza normativa, y aunque no son pautas muy, muy específicas o muy estrictas, sí dan algunos lineamientos que deberían como restringir un poco la discrecionalidad absoluta estatal a la hora de decir cómo reforman estas instituciones y hacia dónde se reorienta la toma de decisiones en este aspecto. En este sistema no impactan a todas las mujeres.
derechos humanos Recording in indicarían progress. que tienen que tener un fuerte también enfoque de igualdad. Por ejemplo, para priorizar reformas impositivas que prioricen, valga la redundancia, impuestos progresivos o con alto potencial redistributivo, lo cual no siempre es el caso, en especial en los países de nuestra región. Un poco ya se hablaba recién, los derechos humanos también traen principios procedimentales como los de transparencia, participación y rendición de cuentas, y algunos detalles sobre cómo deberían ser, cómo deberían aplicarse estos principios, que ya están muy desarrollados en la literatura en torno a los derechos humanos. Por ejemplo, sobre qué es participación y cómo esa participación tiene que ser significativa, sobre el tipo de información que se tiene que generar en torno a la transparencia, cómo tiene que ser accesible, cómo tiene que desagregarse, cómo tiene que divulgarse de manera temporal. Entonces hay como una literatura muy rica ahí sobre qué significan estos estándares a grandes rasgos que los derechos humanos pueden aportar para imaginar los lineamientos de esa transformación. Ya me estoy acercando al final del tiempo, así que no voy a profundizar en más ejemplos, pero otros estándares guía que trae este marco conceptual de los DESCA en particular y los derechos humanos en general tienen que ver con el deber de los estados de movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluso mediante la cooperación internacional, o las obligaciones extraterritoriales que tienen los estados. ¿Sí? En esta visión del mundo, las decisiones soberanas de un estado no pueden impactar negativamente en el ejercicio de los derechos humanos en otro estado. ¿Sí? Hay una idea de obligaciones extraterritoriales. Entonces, incorporar ese principio para por lo menos tratar de evaluar el impacto que la decisión de un estado tiene en otros, y que naturalmente se refleja y se mantiene cuando los estados toman decisiones como parte de las instituciones internacionales, también es crucial. Voy a dejarlo ahí, por ser el tiempo, y así nos queda tiempo para preguntas. Muchas gracias, María Emilia, por tus sí, reflexiones y por, creo que, recordarnos que la búsqueda de los derechos económicos, sociales y culturales aún sigue siendo parte de la necesidad global, más allá de que muchos creamos que vivimos, digamos, en cierta armonía, aún queda mucho trabajo que hacer y tú mencionas que justamente hay herramientas e instancias que están poniendo la búsqueda y la consecución de estos derechos como ejes centrales y eso cómo debe permear en todo el proceso de transformación del sistema financiero global. Quería recordarles a quienes nos acompañan que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Todavía nos quedan 25 minutos de conversación, así que les invito a dirigir sus preguntas a nuestros panelistas. Yo ya he recibido algunas, entonces Alejandra, para ti la primera, y tenemos, sí, como les decía, 25 minutos, un poquito menos. Así que pueden ser preguntas cortas de manera de poder hacer una sesión más dinámica si les parece bien. Alejandra, la pregunta para ti es, ¿qué tendría que pasar con instituciones como el Banco Mundial para que tuvieran una mejor conexión respecto de los derechos humanos y de equidad de género, con los principios? Muchas gracias por la pregunta. Creo que María Emilia abordó de manera magnífica justamente pues cuál es el rol que juegan los derechos humanos y en ese sentido cómo el sistema financiero internacional los debería de abrazar, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, las instituciones financieras internacionales. Yo como creo que tendrían que incorporarlos, no solamente es en su mandato, como ya lo hemos comentado, ¿no? En su mandato, en su ADN esencial de cuál es su función principal, sino también en muchos otros rubros de su actuación, ¿no? Por ejemplo, en las prioridades del financiamiento que otorga. Cómo el marco normativo de derechos humanos nos presenta un catálogo de derechos que al final del día son las prioridades para poder salvaguardar las condiciones de dignidad, de bienestar, de justicia. Entonces, bueno, el financiamiento tendría que estar direccionado hacia esos objetivos, hacia esas prioridades. Por el otro lado, también implica imponer salvaguardas a los proyectos que financian
las instituciones financieras internacionales, salvaguardas tanto ambientales como sociales. Es decir, que a lo largo de el diseño, la planeación, el desarrollo, la operación y también el monitoreo de los proyectos, los derechos humanos tienen que ser centrales, ¿no? Tienen que ser consideraciones centrales y tienen que informar cada una de las partes del ciclo de vida de lo que son los proyectos financiados por las instituciones financieras internacionales. Que esto incluye, cuando hablo de derechos humanos, incluye, por supuesto, el avance de la igualdad sustantiva de género. Es decir, que ponga en el centro también esta perspectiva de interseccionalidad. Justamente cómo diferentes grupos viven diferentes condiciones de discriminación, de marginación, y cómo esas condiciones se combinan para crear distintas experiencias y que necesitan ser atendidas, ¿no? Y puestas al centro de la operación de este tipo de proyectos. Y finalmente, algo que también retomo un poco lo que comentaban ambos panelistas, la necesidad de que sean procesos transparentes y participativos. Participativos en el sentido de que, por ejemplo, en los cuerpos, en los órganos directivos, haya más representación de los países en vías de desarrollo, pero también que haya mecanismos para asegurar la participación de comunidades en la primera línea de los impactos de la crisis medioambiental, ¿no? Las poblaciones, las comunidades impactadas por las desigualdades, que haya mecanismos de consulta, mecanismos de participación para que el funcionamiento de estas instituciones financieras internacionales efectivamente se coordine, se vincule con cuáles son las prioridades y las necesidades de estas poblaciones que generalmente quedan en los márgenes, ¿no? de las prioridades de estas instituciones. Entonces, por ahí di algunos tonos, ¿no? Por supuesto, tendrían que implicar también una inclusión mayor de las mujeres en todo el tema, en todo el sistema de toma de decisiones, ¿no? De las mujeres, pero no solo de las mujeres, de todos los grupos en situación de marginación, ¿no? Tendría que haber un compromiso mayor de inclusividad y eso también tendría que impulsarse de manera importante. Yo ahí lo dejaría como una primera reflexión. Gracias, Alejandra, sí, por compartir tus visiones y creo que tu respuesta refuerza la necesidad de que existan canales adecuados para la participación de aquellos actores que normalmente han sido marginalizados de los procesos de toma de decisión, pero también que haya una transformación de los ADN, ¿no? de cómo se conciben y qué rol tiene el alcance de los derechos y los derechos humanos en particular. Quería invitar a Ali. Hay algunas preguntas para ti, Ali, y la que leo habla sobre el grado en el que el sistema financiero global o en particular el Banco Mundial está preparado para incorporar otros modelos de negocios, como por ejemplo el modelo de negocio de microcréditos, que contribuyan a apoyar efectivamente a nivel territorial a comunidades locales o incluso directamente a pueblos indígenas para sí, tener una eficiencia, una eficacia a nivel territorial mucho más elevada. Sí, cómo está preparándose, si está preparándose y si existen esas orientaciones de transformación en el sistema financiero global y en el Banco Mundial en particular, para otros tipos de acceso a crédito.
So good questions all around. I mean, I think the microloan question is about one modality. I mean, that there's billions of dollars of microloan work, I mean, in the World Bank. But I mean, again, I think it's very important not to fixate on one set of tools. I think it's the points both our other speakers make. It's about a broader architecture that connects the local to the national. And I think that is what's lacking systematization. I think the rights language is very important, but remember, it's very hard to integrate rights language into international financial institutions that have, as in their articles of agreement, a political non-interference clause. So there's a lot of rights reflected in the World Bank. For example, we heard about safeguards. There's a massive safeguards reform 10 years ago, a new environmental social framework with many key standards that reflect labor rights, etc. But we don't use a rights-based language explicitly always in the international financial institutions. That's by virtue of the shareholders. We can change that, but you have to convince the governments of the world who own the World Bank to change that. That said, we do have a human rights trust fund in the World Bank. So we are thinking, what are the rights that the bank can play an active role? But then a lot of this work, the inclusion work, the inequity work, it is fundamentally rights-based work. But I think we have to, I loved that saying about there's no rights without resources. I think a lot of the rights literature focuses right now on the frameworks and all the regimes we need to have, which is important, but they're only as good as how different organizations, citizens, others, governments are empowered to actually act on those. And I think we have to also move beyond just thinking of channels of participation, thinking about the ecosystems and architecture of participation. So this is why I love sort of the work GFLAC, for example, is doing. This requires systems. It requires supply side systems. So if we want governments to take in feedback from people and collaborate with civil society organizations, how they deliver their development finance, that requires an architecture on the demand side and an architecture on the supply side. On the side of a government, now Brazil's doing this very well right now under its current administration. They created a secretariat in the presidency at the minister level that's responsible for systematic citizen feedback and building collaboration with civil society organizations. That then cascades into departments in each line ministry that's delivering services. So think of this, most of the countries we work with and lend to wouldn't have this kind of structure. So just us going and saying, okay, we'll build good consultations into X project, which happens a lot and which is very good, isn't enough. We need to start systematizing this work. Same way, we can't rely on organizations and networks like GFLAC saying, okay, we're going to do the demand side of this work. We're going to work with all these communities in the Amazonian region, for example, that are now going to be receiving these large amounts of funds from carbon credits, from direct government financing, and build the capacity to both deliver, monitor, and have a decision-making say. But to do this, we're going to have to write applications to 20 philanthropies to fund us to do this work. It's not systematized. We need to build this work and connect the dots deliberately. So, you know, we can have all the rights-based principles we work. What's not happening is the financing, the organization, and the delivery cascading down. So what we see today in the world is beautiful islands of excellence, both supported in our ecosystem and beyond, but there isn't a systematization. And so this is an opportunity, so with the social G20 that's connected to what's happening in Rio and others, and say, how is all this going to really be a formal and systematized part of financial architecture reform? I mean, and obviously from where I sit and what I work on, I fundamentally think it matters. There's a lot of leaders in the World Bank who are more senior than me who think it matters. But when it gets to the top line discussions, this part of the quality pops in and out. And it usually pops in because there's pressure coming from civil society lobbies and things like that. But I think we need to also create an evidence case that's better. The evidence is out there, but we haven't systematized it. Why does participation, why do these kinds of partnerships and collaborations actually tangibly improve development outcomes? I think that's the key storyline our shareholders want to hear, that funders want to hear. We're not doing this just because it's normatively right. I think we fundamentally need to because of that. We're doing it because we don't have a net zero pathway unless we build this kind of stuff. And now that is not really coming systemically at the highest levels of decision making into this discussion. And that's something we all need as a community to provide.
Muchas gracias, sí, Ali, por tu comprensiva respuesta. Creo que pones sobre la mesa puntos muy interesantes como el rol de los shareholders y funders en realmente entender la relevancia y la importancia de la inclusión de los derechos en las reformas o en las políticas financieras de las distintas instituciones multilaterales. Quería, sí, solamente en honor a la hora, dirigir una pregunta a María Emilia. Nos quedan 3 minutos máximo, María Emilia, para cerrar a la hora. Y la pregunta es, ¿existen medidas a nivel fiscal y tributario que se deben solicitar a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe que pueden hacer los sistemas tributarios más efectivos en solucionar las crisis de biodiversidad y cambio climático? ¿Quieres que repita? No, la había leído y Ah, ya, súper. de que hay una aclaración sobre la imposibilidad de dar una respuesta corta, pero voy a aprovecharme de un trabajo previo que hicimos con GFELAC, con GI, la organización de Alejandra, de Justicia, otra organización socia con CSR, que es un pequeño policy brief, de una tanda de policy briefs que desarrolló GFELAC dentro de la Red FIS, que atiende justamente este punto, ¿no? Cómo se pueden usar las medidas fiscales no solo con una perspectiva recaudatoria, sino también regulatoria para promover objetivos como los que se señalan en la pregunta. Esta es como una agenda que está teniendo mucho desarrollo también a nivel internacional. Es importante conectar foros, ¿no? Las discusiones que están teniendo lugar en la de cara a la COP, pero también sobre impuestos verdes e impuestos ambientales en estos foros que yo mencionaba. Pero eso sería como la gran idea. Hay muchos diseños, muchos desafíos, pero el punto central que logro transmitir en 1 minuto y medio es que estas medidas de naturaleza fiscal no solo tienen un potencial, digamos, de recaudador para financiar, sino que además tienen un potencial de incentivar o desincentivar conductas que en este marco que estamos proponiendo tendrían que alinearse con las conductas que es necesario tomar por una variedad de actores para lograr estos objetivos más alineados con la justicia climática. Naturalmente que hay muchas preguntas abiertas, ¿no? Sobre este tipo de instrumento fiscal verde y de cómo usar la política fiscal y tributaria para avanzar estos objetivos. Incluso, por ejemplo, con los potenciales efectos regresivos que tienen muchas medidas de tributación verde. Y bueno, siempre sugerimos como medidas compensatorias para tratar de disminuir los potenciales impactos en la desigualdad que podrían tener estas medidas, pero es un proceso novedoso y en construcción. Y esto lo digo porque quería conectar la palabra final con el punto de Ali sobre los procesos de aprendizaje y la necesidad de documentar y mapear historias. Y creo que esto es una inquietud que sucede en muchos ámbitos, porque sí creo que estamos en una etapa de necesidad urgente de transformación y estamos aprendiendo mientras lo hacemos. Y los niveles de incertidumbre sobre cómo hacerlo y qué puede pasar y qué funciona en un entorno complejo son muy altos. Entonces, el único camino hacia adelante son estas colaboraciones hechas de manera reflexiva, ¿no? Con la intención deliberada de aprender qué funciona, qué no, por qué, y corregir y adaptarnos a medida que esos aprendizajes avancen. Gracias, Emilia, por tu síntesis y también por reflexionar sobre la importancia de las señales que envía el sistema financiero a los distintos actores y por lo tanto catalizar las transformaciones necesarias. Yo quisiera, para no cerrar de manera tan abrupta, darle 30 segundos a cada uno para un último mensaje clave respecto de la necesidad o la oportunidad para la reforma del sistema financiero global desde un enfoque de derecho, equidad y justicia. Partimos entonces, Alejandra, contigo. Un top line message, please. Súper rápido. Creo que es simplemente transmitir el mensaje de que no solamente es importante, pero indispensable llevar a cabo estas reformas poniendo el centro los derechos humanos, las nociones de justicia, la atención a las desigualdades, si es que queremos que nuestro sistema financiero internacional siga siendo relevante, ¿no? Y pueda estar a la altura de la magnitud de las crisis que estamos enfrentando. Y en ese sentido,
es fundamental que para lograrlo logremos que se combinen estas agendas de la agenda social, la agenda económica y la agenda ambiental para poder también lograr la movilización necesaria que necesitamos como sociedad para impulsar esas reformas indispensables. Yo con eso termino mi última reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muy sólida, digamos, muy completa. Ali, do you want to give us like your final, top line message? Now, my top line message is very similar, that a better financial architecture has to involve these issues of inclusion, participation, but we have to think of how we resource and operationalize them. So let's think deeply about how we not only are thinking of a system that finances public and private, but brings in a third set of actors that are rooted with people, with civil society, with the social economy, that is critical to reaching those goals, to protecting those rights, and then ultimately ensuring that we reach these lofty and very difficult to achieve targets we're setting, and especially for climate, which is existential today. Thank you, Ali. Y nuevamente, sumamente importante el qué, el cómo y el quién, ¿no? O sea, ya no solamente entender qué es lo que queremos hacer, sino que profundizar en la forma en la que se quieren hacer estas reformas. Y con eso, María Emilia, tus últimos 30 segundos, por favor. Sí, mi pensamiento final es muy similar al que se dijo. Yo quisiera pensar que tenemos que transformar y la urgencia en hacer las transformaciones son consensos hoy por hoy, que la dificultad es en entender exactamente cómo. Y en ese cómo creo que la colaboración intersectorial y los ejercicios como los que se hicieron esta semana son fundamentales, porque yo creo que ni la academia, ni las instituciones, ni la sociedad, ningún sector tiene una respuesta única, y es, importante construir esas colaboraciones de manera deliberada y sistemática para que ese cómo empiece a tomar más claridad en el futuro. Muchas gracias a nuestros panelistas, Alejandra, María Emilia, Ali, por acompañarnos en esta primera sesión del último día de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible para América Latina y el Caribe. Ya están con nosotros los panelistas de la siguiente sesión, así que invitados a los que se sumaron a esta a quedarse. Y le paso la palabra entonces a Janet. Muchas gracias también, Janet, por acompañarnos en esta sesión. Y que tengan buen día, Ali, Alejandra y María Emilia. Muchísimas gracias, Carla, y qué gran conversación hemos tenido. Sin duda, nos quedó muy claro que la equidad de género y los derechos son fundamentales para la reforma de un sistema financiero que realmente sea transformador. Ha sido un verdadero privilegio escuchar a nuestros magníficos panelistas. Y ahora pasamos a nuestra segunda sesión del día, titulada La reforma del sistema financiero desde la cosmovisión indígena. ¿Pueden estas instituciones responder a las verdaderas necesidades de las poblaciones locales e indígenas? En este espacio estaremos explorando cómo los sistemas financieros pueden adaptarse para responder a estas necesidades de las poblaciones y pues que son quienes están en la primera línea de la crisis climática, pero a menudo carecen de acceso adecuado a estos recursos. Entonces, nos acompaña nuestra querida moderadora, Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama. Bienvenida, Belén. El micrófono es tuyo. Hola, buenos días con todas, con todos. Espero que estén muy bien en este viernes, ya las últimas sesiones de esta gran semana. Estamos ya en la recta final de esta quinta semana del financiamiento climático y sostenible, y este panel, esta sesión específica viene con una profundidad y desde un ángulo que nos trae preguntas sobre cómo la reforma del sistema financiero se presenta desde una cosmovisión indígena. Realmente se están cumpliendo los derechos colectivos, los derechos de los pueblos indígenas frente a estas necesidades y frente a estos aterrizajes. Todo el mundo habla de cómo vamos a poder lograr que el financiamiento climático y sostenible aterrice a los territorios indígenas
en donde están los defensores de la sabiduría ancestral, los defensores de los ciclos del agua, de la biodiversidad, del carbono, donde está este conocimiento por miles de años albergado en relación a un profundo conocimiento entre el sistema natural y la relación con los humanos, especialmente los pueblos indígenas que habitan en estos lugares de altísima biodiversidad y que son los lugares que al momento estas bioregiones en el planeta están albergando la mayor biodiversidad porque son territorios indígenas, pero también están recibiendo están recibiendo financiamiento a gotas en los territorios indígenas. Entonces, esta conversación nos pone a pensar sobre qué está sucediendo y para esto tenemos un panel muy bien compuesto. Tenemos a Emil Walinga, que es un joven activista y está representando comunidades indígenas amazónicas. También está con nosotros Manario Shiwa, que es un líder político y espiritual de la nación Zápara. Olivia Visa, que es la presidenta de la nación Chapra en Perú, que está en un lugar en el Datén del Marañón, con difícil conexión, pero está haciendo todo el esfuerzo para integrarse. Y también tenemos a nuestras colegas ya de sociedad